Muy buenas tardes a todos mis hermanos. La paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Seamos todos bienvenidos en este día para recibir todos estos conocimientos que hoy nos traen a través de la conferencia. Y por el momento vamos a comenzar con la oración de nuestra hermana Rosita. Gracias, Emilita, y gracias, hermanos. Bueno, buenas tardes para todos. Nos vamos a disponer para elevar el pensamiento a nuestro Padre Dios en este día maravilloso que nos ha permitido reunirnos acá para escuchar esta conferencia que nos va a llenar el alma, que nos va a alimentar el espíritu. Amadísimo Padre Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de compartir, de estar aquí presentes, por los hermanos que están presencial y también por los que están en la plataforma. Te suplico, Señor, que en este día todos sean bendecidos con tu amor divino, que la iluminación divina de nuestro amado Señor Jesús ilumine a nuestro conferenciante Germán Telles Espinosa para que esa palabra, esa conferencia que nos va a llevar a todos sea de provecho espiritual para todos y bendecidos días para todos, y es la voluntad de nuestro Padre Dios, que así sea. Gracias, Rosita. La conferencia del día de hoy es El Cristo Consolador, a cargo de el director de esta casa, Rutas de Luz, don Germán Telles Espinosa. Bienvenido, don Germán. Gracias. Sí, vamos aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Seamos bienvenidos, tanto los que están acá presencial como en la plataforma, y rogamos al Dios de la vida que a todos nos ilumine para poder concebir con claridad la enseñanza que en el día de hoy vamos a recibir. El tema a desarrollar hoy es el Cristo Consolador. De una manera muy fraterna, los invito a que estemos muy atentos a la enseñanza. Estoy convencido que esta enseñanza a todos nos va a servir, absolutamente a todos. Y qué interesante es poder entonces traer estos conocimientos, no solamente para los encarnados, sino también para los desencarnados. Todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Igualmente, quiero compartir esta enseñanza de nuestro querido André Luis a través de nuestro chico Cándido Javier en el libro Respuestas de la Vida. Y es para reflexionar. Este día es un regalo de Dios en nuestro auxilio. Depende de nosotros aquello que con Él vengamos a hacer. Luego, todos los días es un regalo de Dios para nosotros. ¿En qué vamos a utilizar ese día? ¿Qué vamos a hacer en ese día? Reflexionemos frente a esta situación. Y aquí está la invitación entonces para que nos inscribamos al 20º Congreso Espírita Colombiano a realizarse los días 11, 12 y 13 de octubre del año 2025. Ya Ruta de Luz en este momento tiene 19 inscritos. Debemos de hacer los esfuerzos para poder participar, para podernos integrar, y no olvidemos de que todos, absolutamente todos, somos responsables del éxito de este Congreso, porque todos somos Confecol. Muy bien. El Cristo Consolador. Vamos a ver la parte etimológica de Cristo. Según la teología cristiana, Cristo quiere decir el Hijo de Dios hecho hombre. Consolador, que da consuelo, que da consuelo. En este orden de ideas, entonces, vamos a iniciar la temática. Pero, ¿sería que Jesús estaba programado para venir o no venir? ¿O fue que nos llegó de sorpresa? ¿O qué pasó?
Todo en el universo está muy bien programado. Y el profeta Malaquías, que vivió en el siglo V antes de Cristo, en la Biblia, Dios nos habla hoy. Mire lo que dice. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. Voy a enviarles al profeta Elías. Elías viene y reencarna en la personalidad de Juan el Bautista. ¿Y cuál sería ese día grande y terrible? Cuando llegó el Señor. Pues es el nacimiento de Jesús que partió la historia en dos, antes de y después de. Antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Y terrible fue lo que el ser humano, revestido por el egoísmo, porque no es otra cosa diferente, tomó la decisión por aquellos doctores en esa época del conocimiento de la ley mosaica de llevarlo a la crucifixión. Ese fue el día terrible para la humanidad. Aquí nuestra querida Juana de Ángelis, en el libro Jesús y el Evangelio bajo la luz de la psicología profunda, nos hace una descripción a través de la mediunidad de Divaldo, de nuestro querido Divaldo, que en este momento requiere de nuestras mejores plegarias, nuestros mejores pensamientos, porque está bien enfermo. Juana de Ángelis entonces nos hace una descripción del Maestro Jesús como hombre. El hombre Jesús, totalmente libre de la sombra individual como de la colectiva que flotaba sobre la sociedad de su época, penetraba con facilidad en la problemática profunda del ser, dirigiéndose a las causas esenciales que modelan la existencia terrena. ¿Cuál es esa sombra individual? ¿Cuál es esa sombra colectiva? Esa sombra colectiva es la psicósfera espiritual que los seres imperfectos creamos con nuestros estados mentales. Nada más ni nada menos. Nuestros pensamientos son los que hacen esa psicósfera mental, esa psicósfera espiritual. No es fácil. Pero a pesar de todo, el Divino Maestro tenía la facultad, la capacidad de penetrar a leernos nuestra conciencia. ¿Será que Él nos conoce a nosotros? ¿Será que Él sabe quiénes somos nosotros? ¿Será que Él sabe qué estamos pensando? Él nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, su mirada penetrante alcanzaba lo íntimo de la criatura, identificando allí los conflictos reales, los disturbios emocionales y psíquicos que le correspondían, porque reconocían el proceso de las múltiples existencias, la causalidad de los acontecimientos. Entonces, él tenía esa capacidad de identificar qué nos estaba afectando a nosotros en nuestra conciencia. En ninguna otra parte, es nuestra conciencia. Ahí él leía lo que nosotros estábamos en ese momento sufriendo, afectados. No es fácil. Y como es decir, en el campo periespiritual está toda esa colección, digámoslo así, de las vidas pasadas. Ahí está toda nuestra historia. Tremendo. Su mensaje se dirigía, como aún ocurre hoy, a los enfermos del alma, cuyos cuerpos por consecuencia se encontraban o permanecían deteriorados. Cuestionémonos hoy cada uno de los que estamos escuchando estas enseñanzas. ¿Será que alguno de nosotros estamos enfermos del alma?
¿Será que estamos enfermos? Y me pueden decir, no, yo no estoy enfermo, yo hasta ahora tengo 8 años, 9 años, 10 años, 15 años, 20 años, mire cómo estoy yo, lleno de vida, pero fisiológicamente, aparentemente, pero en el alma, ¿cómo estamos? Todos estamos enfermos, absolutamente todos, todos, a excepción del Cristo. ¿Quién nos puede leer y controlar nuestros pensamientos? Nadie. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras miradas? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué escuchamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo actuamos? Muy interesante esta reflexión. Su clamor de advertencia constituye la terapia ideal, porque es aquella que, además de evitar la dolencia o curarla, predisponen al paciente para que no se permita más afectarse. Jesús nos hizo muchas advertencias y nos sigue haciendo muchas advertencias para que nosotros no nos equivoquemos, para que no cometamos errores. Pero hay tantas equivocaciones y tantos errores. Entre esos tenemos la impiedad y la mentira. Queda uno sorprendido cómo la impiedad y la mentira hace tanto daño. Y muchos de nosotros nos decimos mentiras, nos engañamos y nos justificamos. Y nos justificamos diciéndonos mentiras, pensando que también podemos engañar al Padre o engañar a Dios, al Padre Dios o engañar a Jesús o a nuestro ángel de la guarda o a nosotros mismos. Es emocionante constatar que el terapeuta por excelencia jamás se niega a atender a cualquier paciente en todos los momentos, siempre que le permitan entrar en la casa del corazón y lo reciban en los tuburios del sufrimiento donde se refugian. Nuestra conciencia, en muchas circunstancias, queridos hermanos, es un tuburio lleno de mucha miseria, de mucha pobreza espiritual. Y ahí viene Jesús a ayudarnos, siempre y cuando nosotros también le abramos las puertas del alma. Porque Él no nos obliga a la fuerza que le dejemos entrar en nuestro corazón. Nosotros somos los rebeldes, los soberbios, que cada vez que Jesús toca las puertas de nuestra alma o de nuestro corazón, abrimos y decimos, ay, Jesús viene a que yo me corrija. No, cierra la puerta, chao, que le vaya bien. No lo necesito. Y a eso se debe nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra desgracia. De este modo, regocíjense todos los seres humanos con el mensaje de Jesús, dejándose penetrar por la propuesta de salud moral y de paz real que proporciona, porque los sanos no necesitan de médico. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué vino Jesús a enseñarnos? Toda la enseñanza de Jesús está fundamentada en el amor. Él vino a traernos el mensaje único del amor. Y dijo, amaos unos a otros. Y parece que cambiamos o entendimos mal. Y como estamos sordos, entonces entendimos, armaos los unos contra los otros. No, es amaos los unos a los otros. En el Evangelio nos esclarece Allan Kardec lo siguiente sobre la presencia de Jesús acá. Y mire lo que dice Jesús. No penséis que he venido a derogar la ley por los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente. Es decir,
hasta que no nos pongamos de acuerdo con la ley, la cosa se nos complica. Y esa ley es la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, Jesús dice que Él no ha venido a violentar la ley, sino a cumplirla. Y por eso se sometió a cumplir la ley del Padre y a enseñárnosla con su ejemplo. Y aquí está esta enseñanza muy hermosa. Venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Él no dijo, yo los curaré, que quede claro. Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. San Mateo. Tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis paz en vuestras almas. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Jesús? Estar atentos al cumplimiento de la enseñanza, de esa ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley de amor. Es lindo cuando entramos acá al Evangelio según el Espiritismo y ahí nos hablan de ese yugo. No, es estar atentos a cumplir esa ley. Y esa ley es la ley del amor. Y aclara el Evangelio todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Luego, los padecimientos, las miserias, los desengaños, los dolores físicos, pérdida de seres queridos. ¿Será que Dios es injusto o será que Dios es justo? Todo esto es por ley de causa y efecto, y estamos nosotros en ese orden de ideas, fortaleciendo más nuestra fe en Dios y teniendo una esperanza en una vida futura. El Cristo Consolador. Bueno, aquí el Cristo Consolador está nada más ni nada menos que en la prédica del Sermón de la Montaña. La humanidad en esa época escuchó el alfa y el omega de la melodía más hermosa que haya podido escuchar un ser pronunciada por un hombre llamado Jesús, el Sermón de la Montaña. Y este Sermón de la Montaña es el que nos da esclarecimiento, nos da consuelo y nos da esperanza. Y aquí viene entonces la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, en el libro Las Primicias del Reino, dictadas por nuestra Amelia Rodríguez a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en el capítulo El excelso canto, mire lo que nos dice sobre esta enseñanza. Los pobres de espíritu son los libres de posesiones y ambiciones, amantes de la libertad, defensores de los derechos ajenos, idealistas, cultores de la verdad, preparados para la verdad. Amantes de la libertad. Pero antes son los libres de posesiones y ambiciones, porque no puede ser pobre de espíritu aquel que es avaro, aquel que le da más preponderancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. No, no puede ser entonces pobre de espíritu. Amantes de la libertad, la 875 del libro de los espíritus que dice, ¿cómo podemos entender la justicia? Y dice el respeto de los derechos de los demás.
Y vemos aquí entonces a unas personitas tan hermosas, pero tan hermosas que nos dan ejemplo. A ella la llamo yo la gigante del amor. Teresa de Calcuta, la gigante del amor. Extraordinaria, seguidora de Jesús, ejemplo para nosotros también. La enseñanza que nos da tan sencillita acá. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Aquí nos está diciendo que debemos despojarnos del egoísmo, porque el egoísmo es primero yo, segundo yo, tercero yo. Primero para mí, segundo para mí, tercero para mí y lo que sobre también para mí. Egoísmo. Egoísmo. Y aquí tenemos también al apóstol de la caridad, como lo llama el espiritismo a este ser extraordinario, el apóstol de la caridad. Vicente de Paúl. En el Anuario Espírita, año 2000, encontramos en la página 49 el siguiente mensaje. Ser cristiano y ver afligido a un hermano sin llorar con él, ni sentirse enfermo con él, eso es no tener caridad, es ser cristiano de palabras. Yo pregunto, con respeto, pero ustedes se contestan, no es que van a empezar a confesarse en acá porque no se hablar. Yo pregunto, ¿alguna vez hemos nosotros llorado de ver sufrir a alguien? Todos dijeron, no, Señor. ¿Hemos llorado de ver sufrir a alguien? Reflexionemos en ello. Eso es ser cristiano. Es decir, estamos sintiendo el dolor, la aflicción de nuestro hermano, de nuestro hermano. De lo contrario, no hay razón de ser. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero aquellos que lloran, pero que son abnegados, sumisos a la voluntad de Dios, aquellos que no se rebelan, aquellos que aceptan las pruebas, aquellos que aceptan las decisiones de Dios. Y aquí nos dice entonces Amelia Rodríguez lo siguiente: espíritus afligidos por el desconsuelo y por la falta de sosiego, corazones despedazados, enfermedades y expiaciones. Cuando llega esto, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos rebelamos? Oramos y nos sometemos a Dios. Pero en el Padre Nuestro decimos lo siguiente, y en las oraciones, yo siempre escucho eso, ¿no? Y siempre lo digo también yo, y hágase, Señor, tu voluntad. Pero interiormente decimos, primero la mía y después la suya. Es que nuestra voluntad nos lleva al error, a la equivocación. La voluntad de Dios es perfecta. Así no nos guste. Así tengamos dolor y sufrimiento, pero es la voluntad de Dios. Y Dios no coloca una carga superior a nuestras fuerzas. Y muchos de nosotros nos hemos comprometido antes de reencarnar con nuestros seres queridos, en ayudarlos, en sacarlos del lodazal y otras tantas cosas, en educarlos. Y después la carga se nos hace muy pesada. Y entonces hay veces lloramos. Pero qué bueno es llorar, pero dándole gracias a Dios y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Para poder superar esta fuerza, este obstáculo, Señor, levántame, levántame, como lo hizo con Job. Por favor, levántame, Señor. Dame la paciencia de Job. Eso es lo que tenemos que hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Lo que voy acá en adelante a señalar es con mucha consideración.
Y dice acá, la injusticia cubre los corazones y la indiferencia de los legisladores como de los gobernantes es casi complicidad. Amelia Rodríguez, a través de Divaldo, en el libro Las Primicias del Reino. La indiferencia de los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? ¿Quiénes son los legisladores? Pues los que construyen y hacen las leyes. Y esas leyes las construirán los hombres fundamentadas en la ley de amor o en la conveniencia de ellos. En la conveniencia de ellos. Y los gobernantes será que la mayoría gobiernan también haciendo justicia, amando, o están poseídos en muchas circunstancias por el odio, por el resentimiento, por la rabia. Son reflexiones que debemos de hacer. Y no solamente para ellos, también para los que tenemos la responsabilidad de ser dirigentes de una casa espírita. De una casa espírita. En la casa espírita debe de haber la disciplina, se debe de aplicar la disciplina de los ángeles, es decir, de la fraternidad, de la concordia, de la amistad, de la piedad, de la ternura, de la dulzura, etcétera, etcétera. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Pensemos ese niño que está siendo amamantado por esa madre. ¿Cómo ven el rostro de ese niño? ¿Cómo está la contextura de mamá? ¿Cómo están esos senos de mamá? ¿Cómo está ese niño? Si lo analizamos nosotros, el colon del niño está por fuera. El hambre, la miseria. Aquí se está reflejando la ¿qué? La injusticia, la carencia de amor, lo que Jesús vino a decirnos, amaos los unos a los otros. ¿Qué dice Kardec? En el libro Viaje Espírita en el año de 1862, muy lindo lo que dice Kardec. La caridad está por completo en estas palabras del Cristo. Haced a los otros lo que quisierais que ellos os hiciesen. Más nos demoramos nosotros en violentar la ley de Dios que ella pasarnos la cuenta de cobro. Pasarnos la cuenta de cobro. Nadie está eximido de esa ley causal. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Orar para que esas personas no se sigan cometiendo esos errores, esas equivocaciones, esas injusticias. Desplazados de Siria. Allá tienen púas, ¿no es cierto? Se llaman concertinas, como está aquí la concertina. ¿De qué están huyendo? De la violencia, de la injusticia. Esto me sorprendió a mí muchísimo. Esa madre, con su hijito prácticamente a la espalda, acá, la concertina, huyendo de la violencia. Ahora, ¿quién da esta información? Dice, inmigrantes sirios cruzan por debajo de una alambrada para entrar en Hungría a través de la frontera con Serbia. Reuters es la agencia más grande del mundo. Tiene más de 200 oficinas en 200 países, en 200 ciudades. Y sus reporteros
hablan y dominan 20 idiomas para traer estas enseñanzas. Luego, esto es para dar credibilidad. Esto es un hecho, no es una mentira. Y seguimos. Pero aquí hay una destrucción colectiva y todos están gimiendo y están llorando. Y aquí en Colombia, ayer y hoy, motobombas, matando a unos familiares, hiriendo a unos policías. ¿En qué andamos los seres humanos? Y este es un país cristiano. No digamos las religiones, pero es cristiano. ¿En qué andamos? ¿En qué andamos, por favor? Esto es muy conmovedor. Yo recuerdo que ustedes vieron esto ya y lo saben, y seguro que no lo han olvidado. El niño Aylan Kurdi, no se preocupen si así se pronuncia o no se pronuncia, así se pronuncia como está escrito, Aylan Kurdi. ¿Por qué? Porque yo hice el curso en ese idioma, para que estén tranquilos. Pero sí, así se lee y así se pronuncia, y así lo recomiendan que se debe leer. 3 años de edad. ¿Qué hizo ese señor? Mírenlo cómo está, feliz, feliz, feliz. Pero dice que es ahogado en las playas de Turquía. ¿Por qué se ahogó? Porque la mamá se descuidó, porque el papá se descuidó y porque estaban echando crema, es decir, para que los rayos solares no los quemaran, ¿o qué pasó? O estaban huyendo de la violencia. Huyendo de la violencia. Y aquí está, naufragó la nave donde venían. Y este niño de 3 años lo encontraron a la orilla del mar. Esto conmovió a Europa y conmovió también al mundo entero, y a muchos de nosotros posiblemente nos conmovió, pero por un momento. Y aquí vemos el niño de nuevo, donde un reportero de Reuters está pasando el reporte y viendo a ese ser. Esto fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Esto es lo que debemos hacer aquellos que dicen ser y no lo son. Yo no voy a hablar más de nadie, ni a criticar a nadie. Pero hemos visto muchas entrevistas con algunos personajes que van y visitan a un gran hombre a quien yo respeto y amo mucho, y hay que hacer oración por él, por Francisco, el jerarca de la religión católica. Es un gran hombre. Van allá, ¿ya qué van? ¿Para la fotografía o para sensibilizarse y humanizar su gobierno? ¿A qué van allá? O para que digan, miren, cómo es de piadoso, cómo es de misericordioso. Desplazamiento de colombianos y venezolanos. Yo puedo decirles a ustedes con certeza y con honradez, porque mi departamento, porque soy de Santander del Sur, y Santander del Sur colinda con el departamento del Norte. Y estos ojos han visto, y la señora María también lo ha visto, por las carreteras de Santander, a nuestros hermanos venezolanos, con niños, con niños, con niños, solicitando la misericordia y la compasión de nosotros los colombianos. Eso duele el alma, pero el dolor se calma cuando se tiene la oportunidad de llegar a donde ese ser, abrazarlo y decirle, estoy contigo, sigue adelante, no sientas odio ni rencor contra nadie, ora para que algún día las cosas marchen mejor. Y poder sacarle una sonrisa a un niño o a los niños cuando vienen con sus padres caminando por las carreteras
a la intemperie, a los rayos solares o a la lluvia. Y ahí vemos con sus, como llamo yo, con sus trasteos listos para viajar. ¿A dónde? ¿Y por dónde? Cargando sus neveras, sacándolos de la casa. ¿Para dónde van? ¿Por dónde van a pasar? ¿Por una autopista? ¿Por un ascensor? Hay veces nosotros sufrimos de amnesia y olvidamos las cosas. El Cristo consolador. Jesús debe estar radiante de felicidad, de ver todo lo que se está haciendo. Y en el nombre de Él en muchas circunstancias. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La otra buenaventuranza. Y aquí entonces el Maestro Jesús nos dice, cuidado, no cometeréis adulterio. Pero yo digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Agreguémosle acá. Y aquel que haya mirado a una mujer, ahora los papeles se han venido cambiando. Aquel ya que haya deseado a un hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Pero en esa época Jesús hablaba porque la mujer en esa época era la mala. Era la mala. Oh. Esto es un clamor de Jesús. No hagamos esto. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Aquí esto es para uno tener en cuenta algunas cosas que lo conmueven a uno. La cólera. ¿Será que el que monta en cólera es manso y pacífico? Hay unas imágenes acá que causan curiosidad. El otro está enfurecido, perdió la razón. Cuando entra en cólera el ser humano, pierde la razón. No olvidemos eso, por favor. No olvidemos eso. Qué bonito que pudiéramos, a cambio de estar en cólera, estar como ese niño, ¿cierto? Si le ven a ese niño los dientes, perfecto los dientecitos. Muerte la risa. ¡Qué alegría! Bonito eso, ¿no es cierto? Y estas escenas se ven en muchas circunstancias en nuestros hogares, frente a los hijos, frente a los hijos. ¿Qué educación estamos dando a los hijos? Pensemos en ello. Dice, si pensara que la cólera, dice el Evangelio, si pensara que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, reconocería que él mismo es la primera víctima de ella. No obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que hace desdichados a todos los que le rodean. Cuando una persona tiene cólera, ¿cómo trata a sus seres queridos? ¿Con palabras de tamaño o calibre? Grueso. Y palabras, óigame bien, que tienen un poder destructivo más que un balazo. ¿Cuántas veces hemos hecho atendimientos aquí en el centro espírita? Y dicen las personas, es que lo que esa persona me dijo nunca lo podré olvidar. Ha dejado marcada una herida muy profunda en mi corazón. Y cuando le pegan un balazo a una persona, si no se muere, pues entonces van y le sacan la bala y le hacen la cirugía y se sanó. Ahí le queda un poquitico la cicatriz. Pero en muchas circunstancias se requieren para calmar una herida o cicatrizar una herida en el alma, varias reencarnaciones. Varias reencarnaciones. Ojo con eso. Si tiene corazón, no será un motivo de remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama. Y qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. Muchos en un momento de rabia le han cegado la vida
a la esposa o al esposo, a un hijo o a un amigo en un momento de rabia. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad del razonamiento, nos obnubila en ese momento el odio. Espírita. La cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristianas. Esas dos, la caridad y la humildad cristianas, son contrarias. Entonces nosotros, espíritas, ¿qué tenemos que hacer? Esfuerzos para no dejarnos contagiar de esta terrible enfermedad del alma que es la cólera, la rabia, la ira. Yo pensé que era que se estaban revisando la dentadura. No, están montados en rabia, posiblemente delante de los hijos, el uno culpando al otro. Usted es el culpable, usted es la responsable, usted. Y en ese momento justificamos nuestros errores y nuestras equivocaciones echándole la culpa a los demás. Yo pensé que era que estaban revisando la dentadura, ¿no? O los ojos. ¿Será que alguna vez hemos pasado nosotros por ahí? Dijo un amigo mío, yo creo que sí, posiblemente, a lo mejor, quién sabe, lo estoy pensando. Bueno, pero miren, queridos hermanos, lo que nos dice Juana de Ángeles en el libro Recetas de Paz, a través de Divaldo. Lo que produce esos momentos de cólera. Si persiste en el mal humor, cultivando amarguras y alimentando odios, estás en peligro. Si te entretienes en la maledicencia o en la ociosidad, o te conduce bajo lluvia de improperios que aparten tu rebeldía, que parten de tu rebeldía, estás al borde de un terrible despeñadero. Estamos en un peligro y lo vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que produce la cólera? Ulceraciones del estómago y del duodeno. Problemas hepáticos y disfunciones intestinales. Manifestaciones cancerígenas y disturbios emocionales que propician la ansiedad, teniendo sus orígenes en la intimidad del alma en desorden. Pues personalmente conozco un caso de esa persona muy colérica, a toda hora llena de rabia, de odio, de resentimiento. Desconocía el amor de Dios, la misericordia de Jesús. Y hace unos 2 meses estaba en un lugar yo y se me acercó la esposa y me dijo, ¿sí sabes? Le dije, no, he extrañado a su esposo. ¿Sí sabes? Le dije, no, pero lo he extrañado. Dijo, le acaban de hacer una ostomía. Tiene cáncer. Él, un ser furioso, terrible, terrible, tiene cáncer. ¿Será que el mundo mayor se está equivocando, Juana de Ángeles, cuando nos está hablando de esto? Entonces, hay situaciones en que nosotros gestamos las enfermedades, como hay situaciones que también se solicitan esas pruebas para avanzar adelante. Pero en este caso, él gestó esta enfermedad por su forma de ser. Conocí otro caso también de otra persona llena de odio, llena de rabia. También el cáncer se lo llevó.
Pensemos todas estas cosas, queridos hermanos. Entrégate a la acción del trabajo constante para no tener tiempo para la queja o el mal humor, ni para averiguar acerca del error ajeno y de la ingratitud. Nos recomienda Juana en el libro Recetas de Paz. Y acá nuestra Amelia Rodríguez nos dice, la mansedumbre es la aureola de la paz, la hermana del equilibrio. Donde hay equilibrio hay armonía. Y donde hay armonía hay la paz, hay la calma, hay la tranquilidad. Se experimenta la felicidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí vemos entonces las recomendaciones que nos hace Jesús, la paja y la viga en el ojo. No vemos nuestros defectos ni nuestros errores, pero sí tenemos la capacidad de ver lo de los demás. No juzguéis para no ser juzgados. Pero nosotros, sinceramente, sin necesidad de que nos paguen honorarios ni nos den ningún cargo oficial, somos extraordinarios jueces. Y aquí está la máxima: el que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Esta enseñanza es hermosísima, hermosísima, ¿no es cierto? Y dice acá que los escribas y fariseos habían encontrado a una mujer en adulterio, y por ahí en ese momento pasaba Jesús, y entonces se le acercaron y le dijeron: Maestro, según la ley mosaica, esta mujer y las mujeres adúlteras deben de ser apedreadas. Apedreadas. Y entonces le preguntaron: ¿qué opina usted, Señor? Y él dice: aquel que esté sin pecado, lance la piedra el primero contra ella. Y Jesús fue la única vez en su vida que escribió en la tierra, y empezó a escribir todos los errores y las equivocaciones de quienes la estaban condenando. Y como los seres humanos no somos curiosos, el uno voleaba por encima del cuello para mirar: ay, ese soy yo, sin dar el nombre. Cuando quedó la mujer sola, todos se habían ido. Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer se postra de rodillas y le dice a Jesús: Señor, se han ido. Jesús le pregunta: ¿te condenaron? No. Jesús le dice: levántate y no vuelvas a pecar. Jesús sí tenía la autoridad moral para juzgarla. La juzgó, pero los otros sí lo estaban haciendo. Como en muchas circunstancias también nosotros lo hacemos. Cuidémonos en eso, por favor. Y acá también en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, Juana nos sigue ilustrando. Jesús, en la condición de peregrino del amor, demostró cómo es posible curar las heridas del mundo y de los seres humanos con la exteriorización del amor en forma de compasión, de bondad, de cariño y de entendimiento. Ese fue el acto que tuvo Jesús ¿con quién? Con la mujer adúltera. Su amor la curó y ella no volvió a cometer adulterio. Jesús y la actualidad también de Juana y Divaldo nos dice lo siguiente: el amor que se convierte en reparación de errores es el eficiente medicamento moral para todas las llagas del cuerpo, la mente y del alma. No hay otro medicamento para curarnos de las llagas del cuerpo, de la mente y del alma que el amor enseñado por Jesús. Y eso está en los evangelios. Y en el evangelio, según el espiritismo, está la medicina para todas nuestras enfermedades, los estudiantes del espiritismo. Ahora pensemos,
el Cristo Consolador. Jesús partió a la vida espiritual. ¿Sería que nos olvidó? No. Mire lo que hizo Jesús con nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Ese Consolador prometido es la tercera revelación. Es la doctrina espírita, es la que sigue manteniendo a Jesús vivo en nuestros corazones. Jesús viene y esclarece, viene y consuela y nos da esperanza. ¿Y el espiritismo qué hace? Esclarece, consuela y da esperanza. El espiritismo es la tercera revelación. El espiritismo es la luz para la humanidad. Por lo tanto, Jesús no nos deja solos. Viene entonces la doctrina espírita a ayudarnos, a esclarecernos. Y es muy importante que nosotros podamos aceptar esta enseñanza del espiritismo. Aquí vemos entonces, queridos hermanos, el Consolador prometido. Ese Consolador prometido es la revelación de la doctrina espírita a través de los espíritus superiores. ¿Quién codificó esa revelación? Allan Kardec, el misionero de Jesús. En el libro de los espíritus. Fue el primer libro que salió a la humanidad. Kardec, nuestro venerable amigo y hermano, entregó su vida, su descanso, sus bienes, entregó todo por dejarnos a nosotros la divina doctrina de los espíritus. Pero Kardec también tuvo un ángel de la guarda a su lado, que casi nunca hacemos referencia a ella, la señora Amelia Gabriela Boutet. Ella se solidarizó con nuestro venerable maestro Allan Kardec y trabajó también para que esta codificación hoy sea y esté al alcance de nosotros como la doctrina que esclarece, que consuela y que da esperanza. El Cristo Consolador vive y está presente en la doctrina de los espíritus. Libro de los espíritus, libro de los medios, el evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Entonces, el Cristo Consolador nos deja otro Consolador que es la tercera revelación, doctrina de los espíritus. Por su atención, muchísimas gracias. Muy amables por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho en venirme a acompañar. Para todos, muchísimas gracias. Muy amables. Para quienes están en la plataforma, como los que están acá presencialmente. Muy agradecido de corazón. Muy bien. Muchas gracias, don Germán. A ustedes. Muy bonita. Para todos. Muy bonita, don Germán. Bueno, yo le doy el abrazo a usted. Bueno, Hermilina. En nombre de todos. Bueno, y lo recibo con mucho cariño, con mucho amor. Y sé que muchos han hecho esfuerzos porque la mayoría están en descanso, ¿no es cierto? Están fuera de la ciudad y todo, pero bueno, lo importante es que estamos acá con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Germán. Unas enseñanzas que nos han llegado al fondo de nuestro ser, de nuestro corazón. A continuación, Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra, y semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos.
El Evangelio, según el Espiritismo. Edición SEA. Prefacio. Centro Espírita Rutas de Luz. Muchas gracias entonces a todos mis hermanos y de nuevo pues tiene la palabra Rosita para la oración final. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos en esta armonía en la que estamos, a darle gracias a nuestro Padre Dios por este banquete espiritual que hemos recibido, que estas enseñanzas le suplicamos, amado Señor Jesús, que queden grabadas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para servicio siempre de nuestros semejantes. Amadísimo Señor, te rogamos siempre que el Evangelio divino de nuestro amado Señor Jesús penetre en nuestros corazones y espíritus, que ese árbol de vida nos dé vida, de felicidad y también a todos nuestros semejantes. Amadísimo Señor, hoy queremos darle gracias por todas esas bendiciones que ha derramado sobre todos nosotros, sobre todos los que están aquí presentes y en la plataforma. Rogamos que la paz amorosa del Señor Jesús abrace a todo el planeta Tierra, a todos los que están en aflicción, a todos los que están en angustia y desesperación, suplicándole, amado Señor Jesús, que llene el corazón de paz de todos los violentos, para que haya paz en nuestro planeta, para que cesen las guerras, para que cesen tantos odios. Señor, te suplicamos que su divina iluminación reine en nuestro planeta Tierra y en el corazón de todos mis hermanos. Suplicamos las divinas bendiciones de tu amor para todos en esta tarde, si es la voluntad de nuestro glorioso Padre, que así sea.